Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer para nosotros estar con ustedes en esta noche de oración. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares y poder ser de bendición y servirles de la mejor manera en cuanto a lo que es la enseñanza que la palabra del Señor vierte para que nuestras vidas se edifiquen, se fortalezcan y estemos en una convicción firme de lo que creemos y así poder glorificar con nuestro proceder el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cordialmente enviamos un saludo para todos los que nos ven a través de este medio, de parte de Iglesia Bautista Getsemaní y del pastor Rogelio López. Reciba una bendición muy especial y esperamos que lo que vamos a considerar en esta noche sea de mucha bendición para usted, sea de provecho para su vida espiritual. Permítame hacer una oración antes de iniciar con lo que tenemos que considerar en esta noche. Hoy vamos a tener un estudio en la carta a los Colosenses. Empezamos el estudio de la carta a los Colosenses. Puede ir preparando su Biblia y tenerla lista para que empecemos a ver ya lo que está dando a conocer el capítulo 1 de esta carta de Colosenses. Pero vamos a hacer una oración. Oremos. Venimos ante tu presencia, Padre Santo, porque reconocemos que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de perdón, eres un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que siempre está en la mejor disposición de perdonar a aquellos que vienen con corazón contrito y humillado ante su presencia y arrepentidos de las faltas que se han cometido delante de tu presencia. En esta noche venimos también, Señor, reconociendo que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, y pedimos que nos perdones. Pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones. Y pedimos perdón por todo el mundo, Señor. Mira, Señor, las circunstancias que rodean este mundo y todas las naciones, todos los habitantes del mundo están en una situación crítica y no ha habido una solución. Por eso pedimos, Señor, que tengas misericordia a través de tu Hijo Jesucristo y que tengas misericordia de aquellos que están siempre, Señor, fieles en su fe en Cristo Jesús, creyendo lo que tú has revelado en este santo libro y dependiendo de tu poder y de tu misericordia. Y tenemos, Señor, a través de Cristo esa entrada hasta el trono de la gracia para clamar por misericordia. Y por eso estamos haciéndolo en esta hora. Ten misericordia de este mundo, Señor. Por amor a tus hijos, Señor, por amor a tu iglesia, por amor a ese remanente fiel que tú tienes en este mundo, te rogamos, Señor, que te glorifiques, te manifiestes y traigas la solución a este problema y perdona las actitudes, las reacciones de las personas contra ti, Señor. Ten misericordia, ten compasión y permite que a través de este medio muchos de los que escuchan los mensajes que otros pastores y otras personas que están dentro de los liderazgos espirituales están compartiendo para que mucha gente pueda entender y comprender que deben de venir en arrepentimiento hacia ti. Por eso pedimos, Señor, que tengas compasión y misericordia y nos perdones. Perdona, Señor, lo que el ser humano te ha hecho y te ha ofendido. Pero atráelos a través de la predicación a Cristo Jesús para encontrar ese perdón y ese cambio de vida que deben tener, ese cambio de mentalidad que solo tú puedes producir. Bendice a nuestros hermanos en los hogares, Señor, donde están considerando lo que vamos a estudiar en esta noche. Bendice a los niños, los jóvenes y los adultos. Y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu nos dé iluminación para comprender, para entender y para hacer práctico lo que tú nos aconsejas en este santo libro. Dejamos en tus manos y en las manos del Espíritu Santo que tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas y que en todo la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener una carta muy importante para la vida cristiana y usted va a notar que Pablo le escribió a esta iglesia, pero el énfasis que está haciendo es para que la enseñanza que él está dando sea de una manera personal a cada hermano en la fe. Y usted tómelo para usted en lo personal, porque eso le va a ayudar mucho. Reciba el consejo del apóstol Pablo para usted. Trate de no generalizarlo, trátelo de hacerlo personal. Toda la enseñanza que hay,
que quede en usted, que quede en su mente, que quede en su corazón y que produzca los frutos como el apóstol esperaba y deseaba que hubieran en aquella vida de aquellos hermanos de aquel tiempo allá en Colosas. Si usted se da cuenta también, esta pandemia, esta situación que hemos estado experimentando, nos está permitiendo una depuración en la iglesia. Recuérdense que muchas veces era un costumbrismo estar en grupo. Era un costumbrismo, ya era un ritual estar ahí reunidos. Y claro, no digo que sea malo, es bueno alabar y glorificar al Señor en conjunto. Pero muchas veces al ir a los templos no vamos en lo personal a recibir propiamente lo que Dios quiere decirnos y lo generalizamos. Pero en esta pandemia estamos experimentando que Dios quiere hablar con nosotros. Usted va a estar con gozo, va a estar con la seguridad que Dios está con usted, usted va a estar confiando en el Señor, su fe se va a acrecentar, donde quiera que esté usted, porque es usted el que está adorando, es usted el que está en esa comunión, está en esa relación íntima con Dios. Así es de que sí nos ha dejado provecho el estar en nuestras casas y tener la oportunidad de manifestarnos, de reaccionar, buscando personalmente del Señor. Los hijos, las esposas, los esposos, cada quien personalmente está buscando del Señor, porque Dios está produciendo eso a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Y donde está Dios, ahí está la bendición para cada uno de nosotros. Y si está en nuestros corazones, ahí hay bendición. Y ahí está todo el cuidado de Dios para nosotros. Así de que espero que no nos desesperemos y sigamos adorando al Señor con todo nuestro corazón. Dios ha dicho en su palabra, si usted se recuerda, que Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así pues que nuestro deseo es ese, tratar de ayudarles a que ustedes estén firmes en su fe y que ese gozo, esa felicidad que Cristo produce en nosotros se siga manifestando para la gloria de Dios. Bien, vamos a entrar entonces ahora a leer en Colosenses. Acompáñenme a la lectura. Capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versos 1 al 8 vamos a leer. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es tan fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo nos expresa en la introducción de su carta, en el saludo que hace. Bien, Colosas era una de 3 ciudades que estaban aproximadamente a unos 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso. Por ese sector estaban estas 3 ciudades, Colosas, Hierápolis y Laodicea. Estaban bastante cercanas, pero Éfeso quedaba como a 200 kilómetros de distancia. Al sureste de Éfeso estaban estas ciudades. Era una área rica en minerales y también en comercio. Era muy fructífera esa ciudad. Y tenía una numerosa población de judíos y gentiles. Había bastante población en ese sector. El apóstol Pablo nunca visitó esta iglesia de Colosas. Y uno de los, como le dijera yo, convertidos, por así decir, uno de los convertidos, aquí le voy a dar los detalles después, lo vamos a ver dentro de un momentito, uno de los convertidos en Éfeso, cuando escuchó la predicación de Pablo, ahí en Éfeso, se convirtió. Y esta persona, llamada Epafras, que es el que aparece aquí, va de regreso para Colosas, y ahí en su hogar empiezan los cultos. Y se creció el número y se formó una iglesia. Su ministerio, pues, de Epafras, fundó esta iglesia de Colosas. Pero al pasar el tiempo,
Epafras visitó a Pablo cuando él estaba preso en Roma y fue a visitarlo para darle a conocer que había introducido dentro de la iglesia una enseñanza que estaba causando problemas. Se había desarrollado una enseñanza que estaba invadiendo la iglesia y que estaba causando problemas. Y él fue a hacer la consulta con el apóstol Pablo. En nuestros tiempos, esa enseñanza falsa que había en Colosas se conoce como gnosticismo, que procede de la palabra griega gnosis, que significa conocer o saber. Los gnósticos insistían en el saber, o sea que profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Ese era su énfasis. Y su enseñanza era una mezcla, fíjese bien esto, todo lo que está implicado en una enseñanza. Por eso usted debe de saber, debe conocer lo que Dios revela, la verdad de la Biblia. Y ahora en nuestros tiempos también, recordemos, hago alusión a esto, porque estamos viviendo tiempos en donde también no todas las predicaciones son positivas, no todas las predicaciones están basadas en la verdad del Evangelio, y hay que tener mucho cuidado. Y vea la mezcla que tenían estos gnósticos con esa clase de enseñanza. Era una mezcla de verdad cristiana, de legalismo judío, de filosofía griega y de misticismo oriental. 4 corrientes se mezclaban en la enseñanza que ellos introdujeron ahí en la iglesia. Y por eso Epafras fue a consultar a Pablo y hacerle saber de qué se estaba tratando el asunto y el problema que estaban causando. Aparte de estas enseñanzas que le he mencionado, que estaban dando, la mezcla que tenían, también ellos enseñaban que toda la materia era mala, incluyendo el cuerpo del ser humano. Para ellos era malo. Y por consiguiente, Dios no podía, decían ellos, sostenían ellos, no podía entrar en contacto con la materia, porque la materia para ellos, según su enseñanza, era mala. Enseñaba que el mundo fue hecho, fíjese bien por esto, por medio de una serie de emanaciones, y que Cristo tuvo un cuerpo humano que fue solo una de estas emanaciones de Dios, y no verdaderamente el Hijo de Dios. También los ángeles, decían ellos, eran emanaciones de Dios. De este modo negaban la preeminencia de Cristo, que es lo que Pablo aquí, por eso le dije que tome nota y vea bien usted cuando estudie esta carta, la vamos a ir analizando, pero usted haga su propio estudio. Se va a dar cuenta que Pablo da la preeminencia a Cristo en todo, y de eso trata esta carta también. Por eso el tema de esta noche es: Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Y él va a hacer énfasis en eso, porque Cristo es preeminente en todo. Y nos va a dar detalles de eso más adelante. Entonces, esta carta de Colosenses, queridos hermanos, hace hincapié en la preeminencia de Cristo. Al leerla, note usted cómo se repiten las palabras. Tome nota de eso ahí en un papelito, como si se le quede en la mente, pues mucho que mejor. Hay gente muy capacitada que me admiro yo muchas veces, que nunca sacan nota cuando uno predica o cuando uno enseña en las iglesias, y gracias a Dios que se les queda. Pero yo tengo un problema, si no anoto, tengo un problema. Pero bueno, tome nota de esto, si es que lo puede hacer, de las palabras que repiten en toda la carta. Una de ellas es todo, la otra es plenitud y la otra es lleno. Y el tema del apóstol, al estudiar la carta, es un tema doble. Cristo es todo y en todos, y el otro es que estamos completos en Él. No nos falta nada. Estamos completos en Cristo. Si usted es un cristiano, usted está completo, porque Cristo está en usted. Y si Cristo está en usted, no le falta nada. Y eso es lo que Él va a describir, y vamos a irlo comprendiendo. Por eso es importante estudiar estas enseñanzas bíblicas, apostólicas, que nos hacen estar firmes y convencidos de lo que creemos, y no nos vamos a dejar llevar por cualquier
doctrina que venga a querernos arrastrar para cualquier lado, no. En Cristo tenemos todo y somos lo que somos. Y Cristo es todo en todos y estamos completos en Él. Puesto que los creyentes están, fíjese bien en esto, completos en Cristo, Él es todo lo que necesitamos. El legalismo, las filosofías de cosecha humana, dietas estrictas, guardar obligatoriamente los días santos, disciplina de la carne, que está involucrado aquí, vamos a irlo viendo después, que todo eso debe desaparecer cuando se le da a Cristo su lugar de preeminencia. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Es una carta muy edificativa y espero que saquemos el mayor provecho de ella para no dejarnos arrastrar por las corrientes que hay ahora de toda índole, tergiversando los verdaderos fundamentos de la palabra del Señor. Esta carta, queridos hermanos, de Colosenses, es un ruego del apóstol Pablo porque el cristiano llegue a alcanzar la madurez espiritual. Y si usted quiere, después analice bien la oración, aunque le vamos a dar un toque ahora, pero analice bien la oración que él hace en el capítulo 1, versos 9 al 14. Esa es una tareita que le dejo para que usted lo medite más tranquilo después. Las prácticas religiosas hechas en la carne, queridos hermanos, pueden aparentar espiritualidad, pero no tienen ningún valor para la vida interna de la persona. Porque nos acostumbramos o nos acomodamos a un sistema en el que todo lo hacemos ritualmente. No estamos bien compenetrados de lo que estamos haciendo. Por eso le dije que la carta es de manera personal, para que usted sepa cómo adorar y por qué adora, para qué adora y por qué usted está haciendo eso delante del Señor. Y aquí va a encontrar usted los fundamentos para hacer una adoración, el vivir en santidad, el agradar a Dios. Aquí va a brotar que agrademos a Dios, donde estemos, en cualquier parte, en cualquier lugar. Así es de que decía pues que las prácticas religiosas hechas en la carne pueden aparentar espiritualidad, pero no están llenando lo que necesitamos en nuestra vida interna. Hablamos de preeminencia y usted se preguntaría, bueno, ¿qué es preeminencia? No lo explicó. Sí, tenemos un significado o una aclaración sobre esa palabra. Preeminencia quiere decir que es superior. Cuando él está hablando de Cristo, habla que Cristo es superior a todo. También hay otro significado, que tiene más importancia que otros. Y una tercera, que tiene primacía por razón de sus méritos. Y es que eso es Cristo, y eso lo va a detallar él en todos los capítulos que están por estudiarse más adelante. Así de que eso significa la palabra preeminencia. Significa que es superior, que tiene más importancia que otros y que tiene primacía por razón de sus méritos. Y si usted ve del verso 1 al verso 12, yo leí hasta el 8, pero vamos a contemplar esa parte, esa sección de la carta. Ahí hay un saludo. Pablo envía ese saludo a la iglesia, un saludo apostólico, y vea lo que él declara ahí. Dice que él está enviando esa carta, declara que el derecho para escribirles esa carta le da autoridad su apostolado. Declara el derecho para escribir a través de su autoridad apostólica. Era apóstol, y ahí lo dice él en el verso 1, por la voluntad de Dios. Y en el saludo está incluyendo a su discípulo Timoteo, que andaba con él en muchas de las misiones y en muchas circunstancias difíciles de su vida. Siempre Timoteo estuvo colaborando con él. Luego expresa una acción de gracias, como usted va viendo ahí los textos que van llegando hasta el verso 12. Él expresa una acción de gracias y la dirige hacia el Padre Celestial, que es el autor de gracia y paz. Y Dios, el Padre Celestial, es quien da todo, mis queridos hermanos. Y Él nos ha dado a nosotros todo. Luego expresa acción de gracias también por los informes que Él ha recibido. Unos informes que son buenos informes y por eso da acción de gracias. Usted puede verlo ahí más adelante en esos versículos
le dan buenas informaciones a Pablo y por eso da gracias también. Y habla de la fe. La fe en Cristo, queridos hermanos, es una forma de vivir. La fe verdadera es la que deja ver el amor que se tiene a los hermanos. Eso va a manifestar. Acuérdense que tenemos un mandamiento dado por Cristo Jesús también. Y está aquí en la Biblia y tenemos que hacerlo práctico. Cristo, ¿qué nos dio la orden? Cristo, ¿qué nos dijo que hiciéramos? ¿Cuál es lo que Él ha mandado que el cristiano haga? Que nos amemos unos a otros de una manera muy especial. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Y Pablo está haciendo ver eso, de que la fe en Cristo, la forma de manifestar esa fe es amando a nuestros hermanos de la manera que Dios quiere que los amemos. No como nosotros queremos o como nosotros suponemos que debemos amar. Debemos amar como Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Y estos creyentes de Colosas, cuando usted va viendo la hilación de lo que está dando, lo que él está explicando a través de estos versos del 1 al 12, estos creyentes de ahí de la ciudad de Colosas demostraron fe, demostraron esperanza, demostraron amor. Y vemos una vez más la progresión del Evangelio, porque el Evangelio es una progresión, mi hermano, mi hermano. En cualquier carta del apóstol Pablo usted va a ver la progresión del Evangelio. Aún en el libro de los Hechos se ve la progresión del Evangelio. Va en progreso. Pero ¿cuál es la progresión que se ve aquí en esta carta? Ellos oyeron. Ellos comprendieron. Ellos aprendieron. Y pusieron en práctica lo que habían oído y lo que habían comprendido. Y ese es el proceso del Evangelio. Usted tuvo que haber oído el Evangelio. Usted tuvo que haber comprendido el Evangelio. Y usted aprendió de otros hermanos espirituales que le han guiado. Porque aprendemos unos de otros. Y para eso están los líderes espirituales. Para que nos enseñen y aprendemos. Y después de eso, cuando ya hemos aprendido, cuando hemos oído, comprendido y aprendido, entonces ponemos en práctica. Y esa es su experiencia. Usted ha puesto en práctica lo que ha oído y lo que ha comprendido. Y también habla él respecto a la fe, que Jesucristo puede dar fe. Jesucristo puede cambiar un corazón egoísta en uno de amor. Y Jesucristo va a dar también, Él da a través de la fe, la bendita esperanza para el futuro. Todo eso está contemplado en estos versos. Y el verso 6, hay algo muy importante. Él habla del fruto de su vida, de la vida suya, de la vida mía. Entonces, ese fruto que Dios espera de nosotros es la evidencia de la verdadera salvación. Si uno es salvo, tiene que tener frutos, tiene que producir algo de la novedad de vida que tiene, el poder de Dios en su vida. Y eso demuestra que usted es salvo. Por eso Cristo dijo algo, no se olvide de estos contextos bíblicos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí Pablo dice, yo conozco la situación de una persona por sus frutos. Y de eso está hablando en esta carta. Verso 6, como le dije, el fruto de sus vidas es la evidencia de la verdadera salvación. Las enseñanzas sobre las emanaciones de Dios, sobre reglas legalistas y la disciplina corporal no tienen poder, querido hermano, querida hermana, para transformar la vida suya, ni la vida de nadie. Voy a repetirle esto porque es importante, porque lo va a ver ahí en la carta después. Si usted le da una leída antes de que yo predique otros capítulos, o yo trate de darle la orientación, usted se va a dar cuenta de eso. Él está hablando de eso. Y hace énfasis. La enseñanza sobre emanaciones de Dios, sobre reglas legalistas, sobre disciplina corporal, no tienen poder para transformar vidas. Y le invito para que tome un tiempecito, pero tome nota de esto. Lea el capítulo 2, versos 16 al 23. Vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo ya que estamos con este tiempecito aquí para hacerlo. Capítulo 2, versos 16 al 23. Vea lo que él explica en esta ocasión. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida y en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ahí siga usted leyendo.
hasta el verso 23. Y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo, nada de eso va a transformar una vida. Nada de eso transforma las vidas. Y note usted, despuesito ahí, la petición que hace el apóstol en los versos estos, del 9 al 12, él hace una petición. En los versos 9 al 12 del capítulo 1. Puesto que la salvación, fíjese bien en esto, es una experiencia personal con Jesucristo y no la sencilla aceptación de un conjunto de doctrinas, un creyente puede experimentar crecimiento y desarrollo diario. Por eso le decía al principio que esta pandemia, este encierro, como para nosotros estamos hasta desesperados de estar encerrados, no le hemos sacado el beneficio, ni hemos visto la voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas. El propósito de Dios de tenernos así es para que entremos a una adoración genuina, una adoración personal, privada entre usted y Él. Porque Él quiere una iglesia renovada. Acuérdese que esto va a pasar. Pero ¿qué beneficio hemos sacado de todo esto? Ahora estamos incluso con nuestra familia. Podemos adorar juntos, podemos tener momentos de edificación juntos. Yo no sé si se están aprovechando en los hogares, pero hay que determinar también un tiempo para eso. Y lo podemos hacer. Y eso es lo que Dios ha querido. Hablarnos de una manera más directa, más personal. No en grupo. Él quiere que usted y yo estemos personalmente con Él. Y esa es una bendición. Es algo muy especial. Y entonces aquí vemos pues que el apóstol Pablo, de los versos 9 al 12, como el creyente va a experimentar ese crecimiento y desarrollo diario, él pide algo muy especial. Y hay 5 cosas que pide el apóstol Pablo. Y los va a encontrar ahí usted en esos versos. 9 al 12 está sintetizado esto. La petición que hace es la siguiente. Número 1. Que puedan conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que usted conozca su voluntad revelada en este santo libro. Él no quiere que usted ignore nada. Por eso nos ha dado detalladamente todo lo que va a ser el futuro de la humanidad. Pero Él quiere que estemos conociendo su voluntad. Y eso es lo que Pablo pide. Que conozcan la voluntad de Dios. Que anden de tal manera que agraden a Dios. No es solo conocer, es de también poner en práctica. Que anden de tal manera que agraden a Dios. En tercer lugar, Él pide que se esfuercen por llevar fruto. Ahora recuerden que hay 2 clases de fruto. El fruto de ganar almas y el fruto de vivir una vida santa. El fruto de ganar almas y de vivir en santidad. Eso espera Dios de nosotros. Y eso es lo que Pablo está pidiendo a Dios que permita que suceda en la vida de los colosenses y en la nuestra también. En cuarto lugar, Él pide que comprendan mejor la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, has tomado tiempo y has dedicado y has dado al Espíritu Santo la oportunidad para que te ayude a comprender mejor la palabra de Dios. Si ese impulso lo has tenido, recuerda que hubo un hombre que pidió eso por ti y fue el apóstol Pablo. Un siervo de Dios, que aunque no te iba a conocer porque él estaba en otra dispensación de tiempo y de generación humana, pero estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Y pedía por los siervos de Dios, por los creyentes, que comprendan mejor la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad que sí? Y en quinto lugar, ¿qué pide el apóstol? Que conozcan el glorioso poder de Dios. Esa es otra cosa importante en nuestras vidas. Tenemos un poder sobrenatural que muchas veces no sabemos usar. No sabemos dejar desarrollar. Pero Él pide que esto suceda en la vida de todo creyente. Y esas son bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y que se pueden fructificar si buscamos de Él. Estas bendiciones solo pueden hallarse en Cristo Jesús. Él es preeminente. No en ese sistema de reglas y normas que muchas se quieren establecer para llevar una vida cristiana. No es eso. Es cuando Cristo está en nuestro corazón. Los versos 13 al 14, Él hace también ver la preeminencia de Cristo. Y es maravilloso leer todo eso. Del 13 al 14. Es su cruz la que hace que Jesucristo sobresalga más que cualquier otra persona en la historia. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, dice el verso 14. Decía que la cruz de Cristo le hace que sobresalga más que cualquier otra persona en la historia. Jesucristo murió en la cruz. Y murió por los pecados del mundo. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora, todos los líderes religiosos que han existido han muerto y nadie ha resucitado. Solo Cristo pudo hacer eso. De morir por los pecados de todo el ser humano. Y ahí surge una pregunta cuando uno lee estas porciones bíblicas. ¿Qué ángel, qué reglas religiosas alguna vez dieron perdón? Es la cruz la que coloca a Jesucristo por sobre todas las cosas, porque es preeminente. Los gnósticos aducían también que Dios hizo los mundos mediante una serie de emanaciones de sí mismo, y que Cristo era una de esas emanaciones. El apóstol Pablo afirma que Cristo no es ninguna emanación de Dios, sino Dios mismo. Por eso habla aquí que es la imagen de Dios. Y cuando está hablando en esa manera, está diciendo que es una reproducción exacta de Dios. Cristo es lo más alto, es primogénito, dice ahí, de toda la creación. Y primogénito hay que considerar dentro de este contexto a qué se refiere. Primogénito no se refiere a tiempo, como si Cristo fuera lo que Dios creó en primer lugar, sino que se refiere a posición. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él mantiene todas las cosas unidas. Por eso dice, por Él subsisten. Significa, la palabra subsisten significa mantener unidas. Porque Cristo es preeminente. Y luego hablar de la preeminencia de Cristo en la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. La iglesia es la nueva creación y Él es el principio, o sea, el que da origen a la nueva creación. Es Cristo el que da origen a la nueva creación. Y la resurrección de Cristo le da el título, por así decir, al trono de la preeminencia, porque es el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primero que resucitó de entre los muertos, fíjese bien en esto, para nunca morir otra vez. Es maravilloso cuando usted va analizando esto y cuando todo creyente viene con la dirección del Espíritu a comprender lo que se le está diciendo. Claro que entendemos ahora que Cristo es preeminente y le tenemos que dar ese lugar en nuestra preeminencia y en nuestras vidas también. Los versos 21 al 23 de este capítulo 1 de Colosenses, les está haciendo un recordatorio el apóstol Pablo a los que están leyendo su carta y nos lo hace a nosotros también. Está recordando que Cristo ha cambiado por completo sus vidas y que Cristo los ha reconciliado con Dios. Y eso es lo que usted experimentó, mi hermano. Eso es lo que yo experimenté. Cristo cambió mi vida y Cristo me reconcilió con Dios. Hizo un cambio completo en mi vida y lo ha hecho en usted y lo ha reconciliado con Dios. Y a todos los que venimos por fe reconociendo nuestra necesidad de Dios, Él nos reconcilia y Él cambia nuestras vidas por completo. Los falsos maestros pueden enseñar doctrinas acerca de ángeles y de emanaciones, pero Cristo tiene la preeminencia como cabeza de la iglesia. Y lo antes expuesto, por lo que ya nos explicó ahí en esos versos del 15, 17 y 18, podemos llegar a una conclusión de que después de que Pablo nos ha expuesto acerca de Cristo Jesús, la prioridad y soberanía de Cristo son manifiestas.
se palpan, se hacen sentir, se hacen ver en lo que Él ha explicado acerca de Cristo. Él es cabeza de la iglesia, es la preeminencia como la cabeza de la iglesia. Y lo que antes ha expuesto de Cristo indica la prioridad y soberanía de Cristo Jesús. El verso 24 al 29, Él llega a una, como le dijera yo, a una conclusión, o uno puede captar, en su pensamiento de Pablo estaba lo siguiente: ¿qué necio hubiera sido para el apóstol sufrir por una emanación? ¿Por qué arriesgar la vida para decirle a la gente que Cristo no es preeminente? Y eso es lo que da a conocer en esos versos. Y habla de sus sufrimientos, de los sufrimientos de Pablo en su ministerio terrenal. Y usted, si ha leído la vida de Pablo, se da cuenta de todos los sufrimientos que él tuvo por la causa de Cristo Jesús. El odio que se le brotó de los mismos paisanos judíos de él, porque ahora él está hablando de la iglesia, que antes no aparecía. En todo el Antiguo Testamento no aparece parte de la iglesia. Porque la iglesia, como le dije, el que la origina es Cristo Jesús. Y hasta entonces, aquí en el Nuevo Testamento, empieza la iglesia a darse a conocer. Por eso habla Pablo en otras cartas como Efesios también, del misterio que estaba revelado. Y aquí va a hacer un poco de énfasis en esta carta también. Decía pues que habla de esos sufrimientos que tuvo en su ministerio terrenal. Sufrimientos que el pueblo de Dios, porque todo creyente, todo cristiano en toda época, experimenta sufrimientos cuando procura vivir por Cristo en un mundo hostil, un mundo anticristiano, como el que estamos viviendo ahora. Creo que estamos ante un acoso de gente diabólica. Pero tenemos que mantenernos ahí porque Cristo está con nosotros. Y tenemos que glorificar su nombre. Y como dice Pablo en una de sus cartas también: si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. De todos modos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Gloria al Señor por eso. Pero se necesita tener esa comprensión en base a lo que usted conozca de la palabra de Dios, de la revelación que Dios le ha dado, para que usted tenga convicción y estar firme en lo que cree. Y él trata de hacerle ver eso a ellos. Y el apóstol veía pues sus sufrimientos personales en su ministerio como sufrimientos por amor a Cristo, porque amaba la obra, amaba a Cristo y se había entregado de una manera que es admirable cuando uno analiza la vida de Pablo y su ministerio. Luego el apóstol describe el misterio, esa verdad de Cristo y de la iglesia, que había estado escondida en tiempos pasados para que ahora sea revelada. Ahí habla él de eso, en esos versos, del 24 al 29. Y en realidad el apóstol Pablo, si usted lo va viendo ahí detenidamente, o lo va a ver dentro de un momentito, él habla de un misterio triple. Número 1, habla del misterio de la iglesia. En los versos 24 al 26 encierra algo de eso. En segundo lugar, él habla de cómo Cristo mora en el creyente. Un misterio, ¿cómo es que Cristo mora en el creyente? Él lo dice ahí en el verso 27. Y en tercer lugar, él habla del misterio de la persona de Cristo, la plenitud de Dios. Porque Cristo es Dios. Eso lo termina él explicando. Cuando usted pasa, siguiendo la hilación de los versos 24 al 29, pasa usted al capítulo 2, versos 2 y 3. Ahí está hablando él de la persona de Cristo, la plenitud de Dios. Podemos notar entonces, queridos hermanos, que el apóstol tenía un ministerio equilibrado. El apóstol Pablo tenía un ministerio equilibrado. Predicaba, enseñaba y advertía. 3 cosas importantes de lo que es la función pastoral. Procuraba llevar la verdad del evangelio a todos. Fíjese bien, procuraba llevar la verdad del evangelio a todos. Su meta era presentar a cada creyente perfecto, es decir, maduro en Cristo. Porque hay que recordar algo. La perfección cristiana no es ausencia absoluta de pecado, sino madurez. Esa es la perfección de que la Biblia hace ver aquí en sus pasajes bíblicos. Y madurez es resumida en
dos palabras, por así decirlo, dos tendencias. Cuando usted es una persona madura, tiene carácter para evitar el pecado y tiene convicción para estar firme en la verdad del Evangelio. Y de eso trata esta carta, queridos hermanos. Espero que cuando terminemos de analizarla y de verla, estemos firmes en nuestra fe y que estemos bien aferrados a la verdad que el Evangelio revela de lo que es Cristo en nuestras vidas, de esa obra de Cristo Jesús, de esa transformación y cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, para adorarle, como le dije también, vuelvo a repetir al principio, de la manera que Él quiere que le adoremos, de una manera correcta, positiva, haciendo la voluntad de Dios, de una manera personal, una manera íntima, una manera muy profunda entre usted y Dios. Espero que esto nos motive para seguir con interés el estudio de esta carta, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias por su atención, gracias por el tiempo que me permitieron estar en sus hogares. Felicitaciones a los niños que estuvieron ahí presentes, a los jóvenes y a los adultos. Seguiremos analizando esta carta el próximo miércoles. Dios les bendiga, tengan buena noche y sigan intercediendo por los pastores y por las otras necesidades de otros siervos en las iglesias y por los enfermos que podamos tener. Oren para que la verdad de Dios se siga manifestando a través de estos medios para bendición de aquel que está firme en su fe en Cristo Jesús. Gracias. Dios les bendiga una vez más. Buena noche.